En Cámara, entrevistas con diputados y diputadas de Mendoza para que conozcas el trabajo de tus representantes. Mendoza tiene un código de contravenciones que sanciona conductas dañinas o peligrosas. Y en la Cámara de Diputados existe un proyecto que incorporaría el hostigamiento digital a este código de contravenciones. La iniciativa es de la diputada Daniela García y ella es del bloque de la Unión Cívica Radical. Le vamos a consultar a ella de qué se trata y de qué hablamos cuando hablamos de hostigamiento digital. Diputada, gracias por estar aquí en cámara. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por este espacio que siempre me dan para poder explicar nuestros proyectos. Bueno, básicamente tenemos que empezar un poquito para hablar sobre hostigamiento digital, de lo que se habla en lo que fue en su momento la cumbre del 2006 de Túnez. En este marco, la información es un hito, la información privada es un hito muy importante y sobre todo la Declaración de los Derechos Humanos no puede quedar sujeta a las apreciaciones de otras personas. Es decir, que tiene que ser, los derechos tienen que ser tanto offline como online. Y cuando nosotros empezamos a este mundo complejo del ciberespacio, vemos cómo los derechos universales, los derechos humanos en el contexto digital no se aplican de la misma manera. Es por eso que decía que la Agenda de Túnez tuvo un importante papel, ya que en esta cumbre se empieza a definir lo que es el derecho humano en este nuevo contexto, que es el contexto digital. Otro antecedente muy importante es que en el 2013 advierte esto Naciones Unidas en una asamblea mediante una resolución en donde habla de la preocupación que tiene respecto a la situación de inequidad que existe por el tema de acoso hacia las mujeres. Es decir, comenzamos a ver diferentes aspectos internacionales que indagan sobre los derechos humanos en esta parte de Internet online. Hay una parte que ya está sancionada por el Código Penal, ¿sí? Pero hay otra parte que podría ser mucho más ágil y es aquí donde radica nuestro proyecto. Hay una ONG en Mendoza que el año pasado vino a la legislatura, hicimos con ellas una charla que es Activismo Feminista Digital. Viene trabajando, estudiando y haciendo investigaciones sobre esta problemática que es mujeres y la tecnología de la información y la comunicación. Y bueno, y sobre esta temática también viene colaborando respecto al acoso de mujeres. ¿Qué pasa en el ciberespacio? Que se amplían todas las posibilidades de los agresores, porque podés estar sin identidad, porque hay anonimato, porque también hay una redefinición de lo que es el tiempo y el espacio. Cuando uno sube un video a la red, no lo puede volver a bajar ni a retomar, ¿sí? Entonces, y porque se ejerce de cualquier lugar y en cualquier momento. Entonces se empieza a observar cómo esto también va muy en contra respecto de las mujeres. Acá es por esa razón que este proyecto tiene un antecedente también que es presentado en CABA, este proyecto y esta fundación Activismo Digital realmente colaboraron mucho para presentarlo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también en el Código Contravencional. Y por esa razón nosotros asumimos este tipo de proyecto como algo muy importante y nuevo para nuestra provincia, en donde hemos tenido en cuenta lo que se llama sextorsión virtual, que es aquella extorsión sexual que se da vía chantaje cuando alguien quiere divulgar un video en donde en su momento fue un video sexual, por ejemplo, y fue realizado en torno de un consentimiento, y cuando se quiere llevar a la vida virtual o viralizar a los fines de vengarse o extorsionar a la otra persona, y hay consentimiento en el video, pero no hay consentimiento en la divulgación, o el ciberacoso,
que es el acoso que cualquier persona puede ejercer sobre sobre otra respecto a cualquier cosa, no siempre tiene que ser sexual. Hay un caso que puso Activismo Digital, en donde una mujer va y carga su celular con crédito, y la persona que se lo carga toma el número y empieza a acosarla todos los días diciéndole cosas, ¿sí? Entonces, cosas que no necesariamente tienen que ser sexuales, ¿no? Entonces, con este proyecto venimos a subsanar eso, que la persona esta tenía el número donde la estaban acosando, perfectamente se podría haber presentado la denuncia y se podría haber sancionado. Este proyecto propone eso, sancionar ese hostigamiento, porque hoy ya no es difícil saber de dónde salió por WhatsApp un video, ¿sí? O cuando ese video solamente lo tenía la pareja. Por el contrario, la persona lo conoce, o sea que puede hacer la denuncia. Ir esto a una denuncia civil o por daños y perjuicios requiere un tiempo y obviamente recursos, etcétera, y no es rápido. Entonces llevarlo en torno a una contravención que a mí me molesta, afecta un derecho y no llega a ser un delito como está dentro tipificado, por ejemplo, en el caso de grooming, por ejemplo, que ya está tipificado penalmente. Entonces esto hace de que se pueda sancionar rápidamente y que la persona que se vio afectada en ese derecho, y bueno, tenga un resarcimiento al menos, que se saque el video, por ejemplo, que no se siga divulgando, que no siga acosando ese número de teléfono. Y bueno, el proyecto propone o multa, o una sanción pecuniaria, o bien trabajos comunitarios, o bien bueno, arresto cuando ya es mayor el perjuicio. ¿Por qué es necesario encarar dentro de violencia de género este tipo de actividades? Lo sufren muchísimo más las mujeres que los varones. Sí, porque lo sufren mucho más las mujeres, y por ejemplo, los tipos de violencia digital que se dan son la difusión no consentida de material íntimo, la suplantación de identidad. Por ejemplo, cuando le pasó una asesora mía que le pusieron su foto en una red social de las que buscan pareja con otro nombre, ¿sí? Eso es suplantación de identidad. La sextorsión, los discursos de odio misógenos en las distintas plataformas virtuales, el acceso indebido a perfiles en redes sociales, el acoso digital, la divulgación de datos personales sin consentimiento, se llama doxing eso, la obstaculización o exclusión en el acceso, permanencia y desarrollo en el ecosistema digital. Es decir, existe una tipificación de todo este tipo de violencia digital y que, bueno, debemos subsanar de alguna manera y que la sufren mucho las mujeres. El otro día, en el marco de la comisión, la verdad es que quedó una duda que era, quizás yo lo presenté en términos de género, porque es como lo venía estudiando, como lo hacen también Naciones Unidas y lo hacen otras convenciones, pero quizás habría que ver también de poner otro artículo, porque muchas otras personas reciben acoso virtual, hostigamiento virtual, y bueno, y no tiene que ver con género, sino por ahí con hostigamiento nada más. A esta iniciativa suya se le ha acumulado otra del diputado Adrián Reche, también de la Unión Cívica Radical. Ambas están siendo analizadas en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. ¿Cómo ve usted el análisis? ¿Qué nivel de aceptación hay de este proyecto suyo que se presentó primero y también el de Reche que se acumuló después? Bueno, la verdad que creo que ha tenido una buena recepción. Cuando comenzamos, hicimos la presentación del proyecto y empezaron a dar ejemplos que habían sucedido acá en Mendoza de entornos digitales, que han pasado dentro de entornos digitales como hostigamiento, y que a todos les pareció muy bien avanzar. Son temas nuevos y cuesta por ahí, bueno, visualizarlos, concientizar y arrancar a ver cuáles son las sanciones pertinentes para estos casos.
La verdad es que ha tenido una buena recepción. Dio un ejemplo a un diputado que sucedió en Mendoza respecto a una acción colectiva que dañaba un bien público en un entorno digital. Entonces que quizás, como yo te decía, no solamente hacerlo en términos de género, sino avanzar también bueno, en otro tipo de sanciones para este tipo de contravención. Así que creo que ha tenido una buena recepción y que bueno, que va a salir rápido dentro del estudio, obviamente que requiere un estudio. Vamos a traer algunos especialistas que ya hemos invitado para la próxima semana y la otra a la comisión para que puedan hablar de la temática. Las sanciones que impone esta iniciativa frente a estas actividades de hostigamiento se duplican si la persona es familiar o si tiene una ligación directa con quien sufre el hostigamiento, ¿no es así? Exacto, y esto tiene que ver porque si uno ve en los antecedentes, cuando comienza a existir, digamos, violencia entre parejas, exparejas, cónyuges, concubinos, como sea, el tema es que muchas veces comienza por el sistema digital, es decir, hostigan por una red social, hostigan en el teléfono. Entonces la idea es parar esto al inicio, comenzar teniendo ya una reacción desde el Estado desde el inicio, que la persona se siente hostigada por una expareja y bueno, que tenga la sanción correspondiente la otra persona. Muchas veces el hostigamiento digital es la antesala de lo que viene después, que es mucho peor. Diputada Daniela García, le agradecemos muchísimo esta comunicación para hablar de su proyecto que modificaría el Código Contravencional de Mendoza e incluiría el hostigamiento digital dentro de las actividades a sancionar. Muchísimas gracias y bueno, vamos a estar pendientes de qué es lo que sucede con esta iniciativa, primero en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales y luego en el tratamiento en el recinto. Bueno, muchísimas gracias. Esperamos que salga pronto. Todos estos temas son muy importantes abordarlos y por eso es tan importante también la difusión y la concientización que les dan ustedes como periodistas y en estos espacios. Así que te agradezco muchísimo.